Queridas amigas, queridos amigos, buenos días. Muchas gracias a Europa Press por brindarme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes dentro del esfuerzo de la estrategia de comunicación que está desarrollando el Gobierno de Aragón para celebrar el 40º aniversario del Estatuto de Autonomía de la comunidad. Y muchas gracias, querido Javier, por tu presentación. ¿Qué les podría decir de Javier Zaragoza? Primero, que lo considero amigo personal, y segundo, y sobre todo, que es un servidor público de primera magnitud. Un hombre profesionalmente excelente, con profundas convicciones morales, con profundas convicciones patrióticas, un hombre defensor e impulsor del Estado de Derecho y de la ley, como él mismo se ha definido en esta tribuna. Y además, y esa es quizá la razón por la que hoy me está presentando esta mañana ante todos ustedes, un aragonés de los pies a la cabeza. Yo siempre que en Madrid departo con algún paisano mío, de los que en la villa y corte han destacado, han triunfado, recuerdo al partido aragonés que allá por finales el último tercio del siglo XVIII, el partido aragonés que comandaba el conde de Aranda, siendo presidente del Consejo de Castilla, se llamó el Partido Aragonés porque lo integraban varios aragoneses ilustres, y lo cierto es que hicieron una aportación fundamental a la modernización de España en aquel momento tan importante de nuestra historia. Luego, España ha decidido prescindir sustancialmente de nosotros a la hora de gobernar, pero alguna vez se reconsiderarán este tipo de cuestiones y se volverá a contar con nosotros. Estaremos encantados de volver a servir a nuestro país. Javier lo decía, somos una comunidad política milenaria. No estoy hablando de derechos históricos ni de nada por el estilo. Yo soy de los firmemente convencidos de que la historia no da derechos, no otorga ningún derecho. Aunque lo cierto es que la historia nos constituye como sociedad, como pueblo y yo diría que como individuos. Somos quizá la comunidad autónoma de raíces más profundas. Hace 8 siglos Aragón tenía exactamente el contorno, el perímetro geográfico que tiene en la actualidad. Quienes lo habitaban se denominaban a sí mismos ya aragoneses y lo hacían con mucho orgullo. La historia fue transcurriendo para nosotros con altibajos. Después de la supresión de los fueros, después de la aplicación de los decretos de nueva planta, nos fue en general mal. Contra lo que se viene a decir, hubo comunidades autónomas, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, que les fue bien con todos los gobiernos y con todos los regímenes, y hubo regiones del interior como Aragón a las que nos fue en general mal con todos los gobiernos y con todos los regímenes. Hasta que llegó la democracia y hasta que llegó el Estado autonómico. A veces se piensa que en la comunidad autónoma que yo presido, el furor, la vocación autonómica es reciente y se desconoce en general que Aragón estuvo a punto de tener estatuto de autonomía en la Segunda República. Concretamente, el día 14 de julio del 36 se registró en el Congreso de los Diputados el anteproyecto de autonomía, que de no haber pasado 4 días después lo que ocurrió, seguramente al año siguiente se hubiera convertido en el Estatuto de Autonomía de Aragón y hubiera sido, junto con el de Galicia, el 4º Estatuto de Autonomía que concedía el Gobierno de la Segunda República. Evidentemente, y por razones obvias, eso no ocurrió. Pero siempre mantuvo el pueblo aragonés una decidida vocación autonomista. Siempre tuvo una acendrada conciencia de ser un país, una acendrada conciencia de ser una comunidad, en definitiva, aunque siempre íntimamente vinculada a España, siempre entendiéndose a sí misma como parte constitutiva de España, primero como Estado y segundo como nación. Por eso, cuando llegó la democracia y cuando llegó la posibilidad
de tener a través de la Constitución un autogobierno, en Aragón eso se recibió de mil amores. En Aragón hubo manifestaciones grandiosas en favor de la autonomía, había un fervor popular absoluto en cuanto a la recuperación del autogobierno, porque los aragoneses sentían que habían perdido la posibilidad de gobernarse a sí mismos algunos siglos atrás, y por eso en este momento para nosotros es fundamental celebrar ese 40º aniversario que celebramos como una historia de éxito. Porque lo cierto, queridas amigas y queridos amigos, es que a Aragón le ha ido bien con la autonomía. Acertábamos nuestros antepasados, acertó nuestra generación y han acertado las generaciones posteriores cuando han apostado por el autogobierno, cuando han apostado por recuperar las instituciones propias y cuando han apostado por un sistema político que nos permitiera liberar todas nuestras energías económicas, culturales, políticas, cuando se nos ha dado la oportunidad de coger las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos, ir configurando el territorio de acuerdo con nuestra vocación, con nuestra voluntad, y configurando los servicios de acuerdo con las necesidades reales del territorio, vistas desde allí y no vistas desde el históricamente lejano Madrid, que difícilmente era capaz de acertar a la hora de tomar las decisiones más interesantes y más favorables para los habitantes de Aragón, y todo eso es evidentemente digno de ser celebrado. Hace 40 años, desde Aragón, se miraba a las comunidades autónomas vecinas más ricas, más desarrolladas, con un cierto complejo de inferioridad y, por qué no decirlo, con una cierta envidia. Pues bien, 40 años de autonomía, 40 años de democracia han permitido cerrar muchas de esas brechas, y en este momento, desde Aragón, se mira a las comunidades autónomas vecinas de igual a igual, conscientes de que cuando se nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos de acuerdo con nuestras propias potencialidades y sin limitación al desarrollo de esas energías económicas, sociales, culturales y políticas a las que me refería antes, hemos sido capaces de hacerlo y de equipararnos a aquellos a los que antes mirábamos, insisto, con una cierta envidia y con un cierto complejo de inferioridad. ¿Por qué no reconocerlo? Y si esto es visible y perceptible en las tres provincias aragonesas, me permitirán que les diga que ha sido especialmente visible y perceptible en la provincia de Teruel. Y digo esto porque desde hace algún tiempo se viene a considerar, desde visiones yo entiendo que profundamente erróneas, se viene a considerar que Teruel es una especie de las Urdes del siglo XXI, como el paradigma de la España vaciada, de la España mal llamada vaciada, como el paradigma de esa España a la que hay que mirar con conmiseración y con pena. Pues bien, yo vengo a decirles esta mañana que Teruel, lejos de ser una provincia que deba ser mirada con conmiseración y con pena, es una provincia que ejemplifica a la perfección lo que con la colaboración público-privada, lo que la involucración de los poderes públicos y lo que el desarrollo de ese genio, de ese talento y de esa capacidad de esfuerzo de los aragoneses es capaz de dar de sí cuando dispone de herramientas, cuando dispone de instrumentos para convertirse en realidad. Teruel, en este momento, por darles unas cuantas pinceladas de la realidad de esa provincia, que es para mí el paradigma, que es para mí la mejor muestra de lo que el autogobierno ha significado para nuestra comunidad, Teruel en este momento es una provincia en la que se están construyendo 2 hospitales públicos. Teruel es una provincia con una agroalimentación absolutamente fascinante, con 3 denominaciones de origen de 3 productos excelentes: el melocotón de Calanda, el aceite del Bajo Aragón, el jamón de Teruel. Se fabrican o se ponen a disposición de los consumidores nada más y nada menos que 300.000 jamones. Les puedo hablar de la trufa negra. Teruel es la principal productora de trufa negra del mundo, no de España, del mundo. Les puedo hablar, en definitiva, de un sector agroalimentario con cereal, con industrias cárnicas varias, que ocupará no menos de 15.000 personas en esa querida provincia
del Aragón al que llevamos en el corazón. Teruel es un lugar con proyectos estratégicos que supusieron de entrada apuestas arriesgadas por parte de los gobiernos de turno, acompañados por la sociedad turolense, y que se han convertido en éxitos fulgurantes en materia de turismo. A los encantos naturales de Albarracín, del Matarraña, del Maestrazgo, se han añadido auténticas delicias en cuanto al disfrute cultural de las mismas, de la ruta del tambor, de los medievales que se celebran en conmemoración de la historia, de la leyenda de los amantes, y que tiene, además de nieve, curiosamente en Teruel, para quien no lo sepa, hay nieve. De hecho, Teruel es el lugar al que los valencianos van a esquiar, porque les cae más cerca que ninguna otra estación de España. Tiene un proyecto que es para mí el puntero en esa materia, que es Dinópolis, seguramente el centro paleontológico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, que además del divertimento se dedica a la investigación y se dedica a la difusión de esta parte tan importante de la ciencia. Teruel tiene un aeropuerto, pero no un aeropuerto fallido como otros que han dado lugar o se han proliferado en España en las últimas décadas. Teruel tiene un aeropuerto de reciclaje de aviones que está teniendo un desarrollo absolutamente impresionante y que está trayendo cada día más empresas a su alrededor. Teruel tiene, y parece impropio de una provincia a la que algunos comparan con la sur desde el siglo XXI, nada más circuito de carreras donde se celebra todos los años una prueba de MotoGP. Teruel tiene un observatorio astrofísico junto con un centro de difusión de las ciencias astrofísicas en Jabalambre, lo cual nos da pie para solicitar en este momento que la agencia espacial que el Gobierno de España intenta montar en algún lugar de la península la podamos solicitar y tengamos muchas posibilidades de obtenerla. En definitiva, Teruel es el mejor exponente, insisto, de lo que ha significado la autonomía para la comunidad y, desde luego, la imagen que se proyecta de la provincia, y esto me interesaba mucho decirlo ante todos ustedes, no puede ser más equivocada, no puede ser más errónea, y desde luego yo me empeñaré a fondo para decir esto en todos los rincones de este país, porque se es injusto con Teruel cuando se difunden otra serie de imágenes, otra serie de ideas que perjudican mucho a la provincia y que perjudican mucho a la comunidad. 40 años de autonomía, queridas amigas y queridos amigos, ha permitido, por otra parte, consolidar la unanimidad, consolidar el apoyo social que la autonomía trajo consigo misma. La autonomía fue pactada, la autonomía fue producto del consenso de todas las fuerzas políticas de la época y de la sociedad de la época. La autonomía fue un propósito común de toda la comunidad autónoma de Aragón, que se concibió a sí misma desde entonces como un proyecto común en el que nadie sobraba, en el que todas las ideologías tenían razón de ser, tenían sentido, tenían hueco, y que, siendo pocos, la manera de resultar triunfantes como proyecto común era actuar unidos de cara adentro y de cara afuera. Y ahora que se trata de afrontar otra nueva etapa, se trata de afrontar otra nueva fase en el camino histórico que venimos recorriendo, con el protagonismo total del autogobierno, de las instituciones del Estatuto, de las instituciones autonómicas, como presidente del Gobierno me he propuesto retomar aquel impulso fundacional de hombres como Juan Antonio Bolea y de los que le acompañaron en la puesta en marcha del proyecto autonómico. Me he propuesto retomar aquel impulso y empezar a planificar lo que han de ser los próximos años, las próximas décadas de la andadura autonómica de nuestra comunidad. Y para ello planteé ya hace algún tiempo en las Cortes de Aragón la necesidad de que en torno a 15 o 16 temas los constituyéramos en foros de debate y en torno a esos 15 o 16 temas
tratar de urdir grandes pactos, tratar de urdir grandes acuerdos que sean la base de ese Aragón del futuro, del que nos tenemos que empezar a preocupar y en el que nos tenemos que empezar a ocupar ya, desde ahora mismo. Son asuntos cruciales que no son privativos de Aragón, que en muchos casos podemos compartir con otras comunidades autónomas de España. Asuntos como la formación profesional, un reto y un desafío de primera magnitud. En este momento en Aragón tenemos un problema de empleos, de puestos de trabajo que no podemos cubrir porque nos faltan los profesionales más adecuados para ocuparlos, además de tratar por todos los medios de que las personas que ya están ocupadas actualicen sus conocimientos, actualicen sus habilidades. Problemas como la atención primaria, como la sanidad, un problema muy importante que tiene este país y que nos tenemos que poner manos a la obra para solucionar, porque llevamos muchos años sin afrontar cuestiones muy relevantes que tienen que ver, insisto, con la sanidad pública y con la atención primaria sobre todo. En fin, problemas varios, pero me permitirán ustedes que me centre fundamentalmente en tres de ellos, que en este momento ocupan fundamentalmente, en mi opinión, el debate público de la comunidad. En primer lugar, Aragón, para planificar su futuro, entiende que debe reforzar el sector económico que más está impulsando su desarrollo. Me refiero al sector de la logística. En los últimos años nos hemos convertido en la comunidad en su conjunto, todo el territorio de la comunidad en su conjunto, en una plataforma logística en sí mismo, concretada en varios puntos de las tres provincias, pero sobre todo centrada en la plataforma logística de Zaragoza. Las actuaciones en materia ferroviaria, por cierto, impulsadas por el actual Gobierno, cosa que agradezco sinceramente, el eje cantábrico-mediterráneo, la reapertura del ferrocarril del Canfranc, un proyecto muy importante para nosotros, que es la habilitación de la autopista ferroviaria para el transporte de camiones subidos al tren entre Zaragoza y Algeciras. Todo eso va fortaleciendo nuestra posición de una manera absolutamente imparable. Pero entendemos que para que la logística definitivamente explote con todas sus posibilidades en nuestra comunidad, es necesario que el aeropuerto de Zaragoza lo haga exactamente en la misma dimensión. Somos ya, el aeropuerto de Zaragoza, quiero decir, el segundo aeropuerto en carga, el segundo aeropuerto en tráfico de mercancías, solo por detrás del aeropuerto de Madrid. Pues bien, queremos fortalecer esa posición del aeropuerto de Zaragoza. Tenemos una posición estratégica justo en mitad del Valle del Ebro y justo en el centro de la zona de España, donde se concentra el 60% del PIB y buena parte del empleo, buena parte de las potencialidades sociales, la práctica totalidad de la automoción. Y eso, en este momento, nos da pie a pensar que con un tratamiento justo por parte del Gobierno de España debe dar lugar a eso, a una potenciación del aeropuerto mediante, en primer lugar, la conversión del mismo en zona franca, un tratamiento que habitualmente se da a los puertos marítimos, pero que entendemos que para reforzar el aeropuerto de Zaragoza se tiene que plantear también en Zaragoza la posibilidad de que el AVE tenga una segunda estación en el aeropuerto, lo cual reforzaría su posición en el transporte de viajeros. En definitiva, la posibilidad de que Zaragoza caminara hacia convertirse en el tercer aeropuerto de España, no solo desde el punto de vista de la carga, sino también desde el punto de vista del transporte de viajeros, compensando la saturación que ya Barcelona y Madrid tienen en este momento. En segundo lugar, nos preocupa mucho la agroalimentación, sobre todo a raíz, primero, de los imperativos del cambio climático y, particularmente, desde que a principios de este año se suscitó una polémica muy seria que afecta de manera grave a un sector de la economía tan importante para nosotros como es la ganadería y particularmente la ganadería intensiva,
Se habló a principios de este año, se habló en enero de que era un sector de la economía, el de la ganadería intensiva, el del porcino sobre todo, productor de alimentos de mala calidad, contaminantes al máximo, necesariamente sustituibles por otras formas de ganadería. Y nosotros, yo particularmente, defendí nuestro modelo, defendí a nuestros ganaderos, pero lo hice porque además, y lo digo con toda rotundidad, seguramente hay pocos sectores más implicados en la defensa del medio ambiente, en el combate contra el cambio climático, pocos sectores que hayan invertido ya tanto como el sector agropecuario en su conjunto. Y como el movimiento se demuestra andando, para, primero, conjurar los riesgos del cambio climático y, segundo, conjurar los riesgos que sobre la opinión pública tienen determinadas campañas de las que yo abjuro absolutamente. En este momento en Aragón hay una empresa, Tervalis, una empresa de Teruel, por cierto, que está desarrollando técnicas fundamentalmente relacionadas con la fertilización del campo, que puede dar una solución definitiva, pionera en España y perfectamente exportable al resto del país y también a Europa en cuanto a la eliminación de los abonos minerales y en cuanto a la eliminación del riesgo de los purines que genera el sector porcino. Es una técnica novedosa. Significa fertilizar las tierras activando los propios microorganismos de la tierra, y son técnicas que aplicadas a los purines los convierten en fertilizantes absolutamente inocuos. Insisto, esto es un esfuerzo que se está haciendo desde el propio sector, apoyado por el Gobierno, y que puede ser la solución definitiva para ese problema de las llamadas emisiones difusas que origina el sector agropecuario de nuestro país. Y, en tercer lugar, estamos involucrados los aragoneses en la posibilidad de dotarnos de un modelo energético propio. Y dirán ustedes que soy excesivamente presuntuoso hablando de modelo energético propio, pero hemos llegado a la conclusión de que si por una vez dos elementos que consideramos tradicionalmente maldiciones bíblicas como el sol y el cierzo se han convertido en bendiciones desde cualquier punto de vista, no seríamos responsables con nosotros mismos, no defenderíamos de manera adecuada nuestros propios intereses si no tratáramos de que esas dos maravillosas fuentes de energía no repercutieran en beneficio de la propia comunidad. Nosotros no tenemos mar como nuestros vecinos de toda la costa levantina, por tanto no nos podemos aprovechar de ese recurso natural. Por tanto, y no pretendemos que se nos arrienden hectáreas de playa para beneficiarnos nosotros de esas hectáreas de playa, pero parece razonable que esa energía que produce nuestro cierzo y nuestro sol la aprovechemos nosotros mismos, y mediante una serie de reformas legales, mediante la explotación de la figura de las comunidades energéticas locales y mediante la unión de una serie de agentes, de actores públicos y privados, consigamos eso que les decía al principio, un modelo energético propio que signifique, primero, que para los aragoneses la luz sea más barata en cuanto a su consumo doméstico, y, segundo, que las empresas que se instalen en Aragón tengan acceso a una energía más barata. Para eso, insisto, tenemos el cierzo, tenemos el sol, y sin que eso signifique ningún tipo de apuesta insolidaria con el resto de los compatriotas españoles, desde luego es perfectamente justo que apostemos por ahí, que encaminemos nuestros esfuerzos en esa dirección. Y, por lo demás, en modo alguno se entiende Aragón al margen de España o encaminado en un, orientado en cuanto a su futuro histórico de una manera separada a España. Nosotros somos perfectamente conscientes de que a Aragón le irá bien en la medida que le vaya bien a España, y que, desde luego, nuestra obligación patriótica, nuestra obligación como aragoneses es intentar por todos los medios que a España le vaya bien. Yo suelo decir con mucha frecuencia
que ser aragonés es una hermosa manera de ser español. Yo diría que de las más hermosas maneras de ser español. Y por tanto, como aragonés, como ciudadano y como presidente del Gobierno de Aragón, me siento absolutamente concernido por todo lo que le pase a España, tanto en el presente como en el futuro. Me siento concernido en la tarea de consolidar, de hacer fuerte, de proyectar hacia el futuro de la manera más esplendorosa posible este gran proyecto nacional que es España. Y creo que en este momento, desde el punto de vista de un presidente autonómico, el esfuerzo de hacer más sólida la pretensión, el esfuerzo de hacer más sólido ese proyecto nacional pasa por realizar de una manera cabal y plena el artículo 2 de la Constitución, el artículo que habla y consagra la unidad de España como un bien político supremo, como un bien político superior. Pero la unidad de España, no entendida como algo que haya de ser impuesto por la fuerza militar ni por ninguna otra clase de fuerza, sino la unidad de España entendida como sinónimo de igualdad de derechos y oportunidades de todos los españoles. Y eso significa que ahora mismo hay varios procesos en los que las comunidades autónomas debemos involucrarnos a fondo y en los que el Gobierno de España debe ser receptivo, porque los tres procesos hacen referencia y nos emplazan a desafíos muy importantes y perentorios. El primero de ellos tiene que ver con la financiación autonómica, manifiestamente insuficiente, injustamente repartida desde mi punto de vista, pero no planteado como una especie de dar satisfacción a la voracidad gastadora de las comunidades u otro tipo de estereotipos malintencionados que se han atribuido a las comunidades autónomas, despilfarradoras, etcétera, etcétera, sino simplemente porque el estado del bienestar, excepto a lo que a las pensiones se refiere, es algo que gestionamos las comunidades autónomas. Y una financiación autonómica deficiente, como la que en este momento tenemos, afecta a tres pilares fundamentales del estado de bienestar: a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. En tanto en cuanto no se reforme a fondo la financiación autonómica, tanto desde el punto de vista de la cuantía de la misma como desde el punto de vista del reparto de la misma, no puede ser que los recursos se repartan teniendo exclusivamente en cuenta el número de habitantes. Se tienen que repartir teniendo en cuenta lo que cuesta mantener los servicios por habitante, y es mucho más caro mantener servicios en zonas escasamente pobladas y con una población envejecida que en zonas más jóvenes y con una densidad de población más alta. Ese es un elemento absolutamente fundamental, un problema que tenemos muy serio en este país y al que más pronto que tarde habrá que ponerle remedio. En segundo lugar, yo creo que habrá que hablar alguna vez en serio del problema de la despoblación. El problema de la despoblación que, en mi opinión, no se enfoca bien. Creo que se coge con demasiada frecuencia el rábano por las hojas. La despoblación debería abordarse desde otro punto de vista, debería abordarse desde el punto de vista de revitalizar el medio rural y, desde luego, sin ningún tipo de visión romántica ni nada por el estilo. En este momento no podemos pretender, en pleno siglo XXI, retrotraernos a modelos de ocupación del territorio propios de economías antiguas, de economías primitivas, que son las que prevalecieron entre el siglo XII y el siglo XIX. Esto es un asunto en el que podríamos estar hablando horas y horas y en el que Aragón tiene mucho que decir, porque ya antes de que los inventores de la despoblación lo hubieran inventado, ya la habíamos inventado nosotros, poniendo en marcha en el año 2000 un plan contra la despoblación y a favor de hacer frente al reto demográfico. Les hablo de hace 22 años. Y, en tercer lugar, se trata de afrontar de una vez por todas la conversión de España en un país que deje definitivamente atrás
la concepción radial y que se aboque de una manera definitiva y de una manera libre de cualquier tipo de prejuicios hacia una España en red. España todavía no se ha librado de aquel viejo esquema de los caminos de postas de Felipe V, de 6 caminos convergiendo en Madrid. Eso ha condicionado la estructuración de los servicios, la estructuración del poder. Eso, en definitiva, ha sido la columna vertebral de la historia de España hasta que llegó la democracia, hasta que llegaron las autonomías y se ha demostrado que conforme se va abandonando esa estructura radial y se va tendiendo hacia una estructura más reticular, hacia una España en red, conforme se van liberando las energías de los territorios, conforme se les van dando oportunidades, el territorio produce más, genera más, desarrolla mejor su talento y, por tanto, la suma de las partes supera con mucho al viejo todo, que era desde cualquier punto de vista más improductivo y mucho menos eficaz para servir al acervo común del país, para servir al acervo común de España. Nosotros apostamos por esa España en red, por esa España reticular. Apostamos incluso, y con el profesor Antón Costas, algún intento hemos hecho en esa dirección y no renuncio a que incluso en los próximos meses podamos celebrar algún tipo de jornada académica en Zaragoza. Hemos apostado por trasladar a España experimentos, intentos que estén haciendo en otros países buscando la emergencia de, por así decirlo, cocapitalidades, buscando que no todo el poder del Estado se concentre en una sola ciudad, sino que el poder del Estado se concentre en varias ciudades, que el Estado se acerque al territorio, incluso desde el punto de vista de su presencia física. Y en ese sentido yo creo que la ciudad de Zaragoza está llamada a ser una ciudad muy importante para el futuro de España, una ciudad que supere con mucho su condición de capital de Aragón, que supere incluso su condición de capital del Valle del Ebro y que junto con otras 6 o 7 ciudades de la península configure una especie de sistema de cocapitalidades que se repartan, por así decirlo, la carga fundamental del desarrollo económico, la carga fundamental del desarrollo político del país. En definitiva, queridos amigos, desde ese punto de vista nos planteamos el futuro desde Aragón. Son tiempos de turbulencias, son tiempos francamente difíciles, se nos están acumulando crisis una detrás de otra, no hemos dejado de sufrir los efectos de una y irrumpe otra sobre nuestras cabezas. Son momentos en los que ningún gobierno por sí solo puede salir adelante. Los gobiernos en este momento necesitan más que nunca el apoyo de los ciudadanos y, desde luego, el Gobierno de España en una tesitura tan complicada, no desde el punto de vista solo nacional, sino desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista mundial, absolutamente enloquecida, sobre todo como consecuencia de la guerra de Ucrania. El Gobierno de España necesita, insisto, apoyo. El Gobierno de España necesita la implicación de todos, nos necesita Europa y, desde luego, y con esto termino, la Comunidad Autónoma de Aragón, que siempre ha sido leal, que siempre ha creído en España, que siempre se ha sentido parte fundacional, parte constitutiva fundamental de este país. La Comunidad Autónoma de Aragón en su conjunto está a disposición de España, del conjunto de España y en particular del Gobierno de España, para tratar de salir adelante. Somos muchos, tenemos talento y, si además de talento tenemos compromiso, estoy seguro de que saldremos adelante a pesar de las dificultades que en este momento nos rodean por todos los lados. Muchas gracias, presidente. Tenemos media hora y muchísimos asuntos, presidentes, así que vamos a ir muy rápido. Vamos a hablar mucho de Aragón, obviamente, pero vamos a hablar también mucho de política nacional. Permítame que empiece por algo en lo que ha insistido usted y ha hecho mucho hincapié en su discurso, que es el aeropuerto de Zaragoza. Ha dicho que pide un tratamiento justo del Gobierno de España. Lo que nos ha planteado para el Ayuntamiento de Zaragoza
¿qué supondría de inversión y sobre todo si lo tienen ya hablado con el Gobierno? Estamos empezando, de la mano de la Cámara de Comercio, a perfilar exactamente los pormenores del proyecto y a evaluar lo que costaría desarrollar ese proyecto. Insisto, pasa por convertir el aeropuerto de Zaragoza, habilitar una zona franca en el mismo, llevar una segunda estación del AVE al pie del aeropuerto de Zaragoza, lo cual reforzaría mucho su posibilidad como aeropuerto de transporte de viajeros. No sabemos exactamente la cuantía, pero sí le puedo decir que sería muy inferior a esos 1.600 millones de euros que costaría la ampliación del aeropuerto del Prat y que, sin embargo, los catalanes, al parecer, no tienen ningún interés en realizar. ¿Lo han hablado ya con la ministra? Con la ministra lo hemos hablado en alguna ocasión de manera tangencial, pero de manera seria, de manera aterrizando ya en lo concreto no, porque el día que lo hagamos queremos hacerlo con un estudio ya cerrado, con un estudio potente y sobre todo con un estudio convincente. Vale. Presidente, permítame que despejemos muy rápido dos asuntos de rabiosa actualidad, por utilizar el tópico, y ya nos metemos en asuntos un poco más complicados. El primero es el de las mascarillas. Hoy el Gobierno aprueba el Real Decreto, mañana entra en vigor, nos quitamos ya por fin las mascarillas de interiores. Me gustaría conocer su opinión. ¿Es buen momento? ¿Llega un poquito pronto? Nosotros, en todo lo relacionado con la pandemia, hemos sido, como con todo, totalmente leales con el Gobierno. Creo que la gestión de la pandemia ha sido una muestra perfecta de lo que puede dar de sí la cogobernanza. Las comunidades autónomas y el Gobierno hemos colaborado, cada cual ha asumido su parte de responsabilidad. Nosotros, las comunidades autónomas, tenemos la competencia en sanidad. Creo que hemos estado a la altura. El Gobierno ha estado a la altura, sobre todo en el apoyo, en el sostenimiento del tejido económico, en el sostenimiento del empleo. Yo he procurado en este tipo de cuestiones atenerme siempre al criterio de los especialistas, de los que saben, de los expertos en salud pública. Y desde luego, si en este momento los expertos en salud pública dicen que ya ha llegado el momento de prescindir de las mascarillas, no seré yo quien les contradiga en absoluto. Presidente, el otro asunto del que quería conocer su opinión, usted sabe perfectamente que en Madrid están investigando algunos contratos de las primeras semanas de confinamiento. Hay uno que está en cabeza de todos, de dos comisionistas que se llevaron una presunta estafa, 6 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid. La pregunta es si usted cree que este tipo de investigaciones se va a ir trasladando a otras zonas de España y si hubo en aquellos días, usted era el presidente de una comunidad autónoma, mucho descontrol público sobre los contratos llevados, y yo lo entiendo, por la angustia del momento. Lo cierto es que aquello irrumpió sobre nuestras vidas públicas y privadas de una forma sorpresiva. No estábamos preparados, no teníamos mascarillas, no teníamos respiradores, teníamos que hacer incursiones para adquirirlos en China, en los países de extremo Oriente, y desde luego en ese momento digamos que se pudo, en fin, tomar decisiones precipitadas porque las circunstancias lo exigían. Nosotros en Aragón tomamos, por ejemplo, rápidamente la decisión de habilitar hospitales de campaña, pensando que nuestros hospitales quedarían colapsados en pocas semanas, y luego afortunadamente no hubo que utilizarlos. En todo caso, la justicia está para eso, para investigar a ver qué es lo que ha ocurrido, pero desde luego los momentos no fueron precisamente los más propicios para tomar decisiones con la calma que habitualmente se tienen que tomar este tipo de decisiones. Bueno, presidente, curiosamente o sorprendentemente no ha hecho usted ninguna mención, ni siquiera tangencial, al asunto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. ¿Cómo está el tema? La semana que viene, el lunes 25, creo que hay una reunión. ¿Hay alguna posibilidad de desbloqueo? Me he traído una chuleta. Fíjense, en esquí de fondo, Aragón tiene 6 estaciones y Cataluña otras 6. Para el esquí alpino, que es la prueba reina del esquí, los valles de Tena y Aragón tienen 283 kilómetros, son los valles aragoneses,
y Molina y Masella tiene 145 kilómetros. Y las dos opciones tienen toda clase de homologaciones para celebrar todas las pruebas de esquí alpino. Insisto, estamos en igualdad absoluta de condiciones en cuanto a pistas, en cuanto a homologaciones, y sin embargo el reparto que en su día nos comunicó el Comité Olímpico Español era absolutamente sorprendente, porque estando absolutamente igualados en cuanto al número de estaciones, en cuanto al número de kilómetros esquiables, Aragón solo se nos considera una estación y 2 pruebas, y a Cataluña se les considera 5 estaciones y 9 pruebas. Esto, lógicamente, en Aragón levanta ampollas porque cuando a nosotros se nos llama para participar de la candidatura del año 2030, que evidentemente es una oportunidad muy importante para el Pirineo y que nosotros acogemos, por tanto, con mucho entusiasmo, se nos garantiza por parte del Comité Olímpico Español y por parte del Gobierno de España que la candidatura contemplará a las 2 comunidades autónomas en pie de igualdad y que el reparto de las pruebas será equilibrado. Que eso, por otra parte, algo que por razones obvias nosotros habíamos exigido. Pues bien, cuando llega este reparto, uno se queda absolutamente estupefacto porque ni se contempla la igualdad en cuanto al tratamiento institucional, ni mucho menos se contempla un reparto equilibrado de las pruebas. Por tanto, para nosotros es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista. Espero, sinceramente, que el Comité Olímpico Español y el Gobierno de España atiendan nuestras razones porque, insisto, no es que sea una cuestión de matiz lo que nos separa, es que es una cuestión absolutamente troncal, central. Estamos hablando de que en igualdad de condiciones, de estaciones y de kilómetros esquiables, de calidad de las pistas, etcétera, etcétera, Cataluña y Aragón somos lo mismo y, sin embargo, a Aragón se le contempla una estación, a Cataluña 5, a Aragón 2 pruebas, a Cataluña 9. Eso, evidentemente, no es igualdad y, desde luego, si no se rectifica por parte de la Generalitat de Cataluña y por parte del COE y por parte del Gobierno, Aragón se sentirá profundamente decepcionado y, desde luego, incapaz de entender una decisión de esa naturaleza. Vamos a ir concretando algunas cosas porque es muy interesante. Me pide mi compañero Gaspar Díaz, que es el redactor jefe de deportes de Urbapres y conoce muy bien estos asuntos, que le pregunte si los técnicos de su gobierno validaron el proyecto, porque parece que ahí hay confusión. Usted dijo que no se lo habían validado, pero otras fuentes dicen que sí, que los técnicos de Aragón habían validado el proyecto. Bueno, los propios técnicos del Gobierno de Aragón, hace una semana aproximadamente, y saliendo al paso de unas declaraciones del presidente del Comité Olímpico Español, hicieron un comunicado de prensa donde dejaron claro exactamente qué es lo que había ocurrido. Los técnicos del Gobierno, desde el primer momento, plantearon que Aragón tenía estaciones y tenía posibilidades para coger todo tipo de pruebas. Incluso llegaron a defender que para el esquí alpino podía estar mejor dotadas las estaciones aragonesas que las estaciones catalanas, y automáticamente se les fue dando con la puerta en las narices a todo lo que iban planteando. No obstante, no se levantaron de la mesa por un sentido de la responsabilidad, no sé si bien o mal entendido. Nosotros hemos jugado siempre con absoluta lealtad. Los técnicos del Gobierno de Aragón se mantuvieron sentados en la mesa, haciendo las reclamaciones oportunas y entendiendo, en todo caso, que la decisión le correspondía adoptarla al final al ámbito político. En un momento determinado, el presidente del Comité Olímpico Español da por finalizada esa pretendida fase técnica y decide convocar una reunión para la semana siguiente para que desde el ámbito político se valide lo que él dice que se ha dado por bueno en la mesa técnica. Nosotros le advertimos antes de que convoque la reunión que no estamos de acuerdo, que no podemos validar eso, que por tanto no tiene sentido que convoque la reunión, y sin embargo el presidente del Comité Olímpico Español decidió convocar la reunión, en lo que en mi opinión no deja de tener un cierto componente de desafío. No sé a qué, porque Aragón ha jugado siempre con absoluta y exquisita lealtad al COE, a España, y sobre todo pensando en que es una oportunidad que el Pirineo no puede perder. Ahora, Aragón lo que no puede aceptar, primero por dignidad y segundo
porque no podemos perder nuestra capacidad de competir con el Pirineo catalán. La oportunidad de los Juegos no tendría sentido que los Juegos se concentraran en una parte del Pirineo en detrimento de la otra, porque perderíamos competitividad. Es decir, Aragón, por dignidad y por esta otra razón, es decir, por mantener el interés, por mantener la competitividad de sus estaciones, no puede aceptar esto bajo ningún punto de vista. Pero vaya, en fin, me parece tan obvio, me parece tan evidente que pretender, como trata de hacernos ver el presidente del COE o la Generalitat de Cataluña, que hay equilibrio en lo que les acabo de decir, es, entre otras cosas, un insulto a la inteligencia para nosotros totalmente intolerable. Entonces, por ir cerrando este asunto, pero por tenerlo todos muy claro, la reunión del próximo lunes, según usted, es un desafío del Comité Olímpico Español a Aragón. No, fue un desafío la que se celebró y que fue convocada sabiendo el presidente del COE que no íbamos a ir porque no estábamos de acuerdo. Se le dijo, no convoques, que no estamos de acuerdo, vamos a seguir hablando. Y el presidente del COE la convocó. La reunión del próximo lunes no es un desafío, esa reunión la hemos pedido nosotros porque en ningún momento estamos dispuestos a tirar la toalla. Nosotros queremos los Juegos son importantes para Aragón, los Juegos son importantes para el Pirineo y vamos a agotar todas las posibilidades de diálogo, pero con esas dos cuestiones que son absolutamente innegociables. La dignidad institucional y política de una comunidad autónoma que se merece todo el respeto y, segundo, que no puede ser que unos Juegos sirvan para que gane competitividad una parte del Pirineo en detrimento de la otra. ¿Y ustedes podrían ceder en algo, por ejemplo, en que se incorpore o que el nombre de la candidatura lleve el nombre de Barcelona, por ejemplo, como reclamo? Nosotros estamos encantados de que lleve el nombre de Barcelona, pero tiene que llevar también el de Zaragoza. Presidente, por terminar con este asunto, da la impresión de que a día de hoy no va a haber Juegos de Invierno en España. Pero será porque hay otros que no quieren que haya Juegos de Invierno. Aragón quiere que haya Juegos de Invierno. Cerramos este asunto. Otro asunto deportivo, pero deportivo que toca a la política. Uno de los grandes clubes de España es el Real Zaragoza, obviamente. Ahora, no en su mejor momento. Lo acaba de comprar un empresario bien conocido en España, Jorge Mas. La pregunta es, ¿qué perspectivas tiene usted para el Real Zaragoza? ¿Le gusta esta compra? ¿Han hablado ya con el empresario? ¿Conocen sus planes? Bueno, la historia del Real Zaragoza de los últimos 16 años es una historia, digamos que de infortunios varios. Ahora empieza una etapa nueva y yo deseo fervientemente que definitivamente significa una recuperación del rumbo de un club que ha sido un club grande, que tiene que volver a ser un club grande. Y por tanto yo lo que espero es que el nuevo propietario del club cuanto antes aclare exactamente cuál es su proyecto deportivo para volver para que el Zaragoza recupere su condición de club de primera división, pero además con aspiraciones a ser un club puntero propio de una ciudad de 700.000 habitantes. Yo estoy ansioso por saber cuál es su proyecto deportivo, qué quiere hacer, con qué plazos, con qué ritmo y con qué inversiones. Y por cierto, en este momento en Aragón hay dos clubes que están en la misma categoría, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. Por cierto, la Sociedad Deportiva Huesca, que lleva unos cuantos años dando ejemplo, diría yo, de buena gestión, de prudencia, de buen hacer. Y yo, desde luego, como presidente del Gobierno de Aragón, allá donde vaya, hablaré del Zaragoza, desearé que el Zaragoza esté disputando la Champions más pronto que tarde, pero defenderé también lo que, en mi opinión, es una buena gestión deportiva, como es la que está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca. No han hablado todavía con Jorge Mas, no han hablado todavía con Jorge Mas, con el nuevo propietario del Zaragoza. No. Vale. Bueno, dejamos los asuntos deportivo-políticos y nos metemos en la política pura. Nos preguntaban, se ha referido también usted en su intervención, un asunto bien importante, es la reforma de la financiación autonómica. Encarna Samitier, directora de 20 Minutos y aragonesa de Pro, como usted sabe bien, le pregunta precisamente por esto, si va a ser posible reformar la financiación autonómica o si va a seguir el bloqueo. Ya para esta legislatura da la impresión de que ni empezar, ¿no? Sí, bueno, saben ustedes que 8 comunidades autónomas venimos reuniéndonos. La última reunión la tuvimos en Santiago de Compostela con Feijóo de anfitrión
y hemos establecido unos criterios compartidos en cuanto a cómo pensamos nosotros que debe organizarse la financiación de las autonomías. Hay otras comunidades autónomas, las levantinas, y me imagino que Madrid, que tienen otra visión distinta. Todo tiene que ver con la estructura demográfica, con la pirámide de edades. En fin, las bases están puestas para que algún día se produzca el debate. ¿Es este el momento adecuado? Me da la impresión de que no. Es más, creo que tanto el secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno, como el presidente del Partido Popular han venido a decir recientemente que no es el momento de abordar este debate, que es complicado porque no es solo un debate ideológico, es un debate fundamentalmente territorial y, tal como están las cosas, parece difícil que se pueda abordar con solvencia. Por tanto, no seré yo quien en este momento urja a que se produzca ese debate, a que se desarrolle ese debate ya y se tenga una solución ya. Ahora sí que tengo la obligación de decir que en este momento, al menos mi comunidad autónoma, y creo que todas las demás, porque los presidentes autonómicos hablamos entre nosotros, atravesamos por una situación desde el punto de vista financiero absolutamente agónica. La COVID, desde el punto de vista presupuestario, sigue teniendo impacto. La reducción de las expectativas económicas, el impacto de la guerra de Ucrania va a ser muy notable, va a rebajar las expectativas de crecimiento. Eso va a suponer dificultades añadidas a la hora de cuadrar presupuestos, pero sin embargo los hospitales siguen abiertos, las listas de espera como consecuencia de la presión que ha ejercido la COVID se han desbocado. Ha habido que hacer inversiones en tecnología sanitaria, gastos extraordinarios en educación, etcétera, etcétera, hacen que en este momento, al menos, insisto, en Aragón, la situación de la hacienda autonómica sea absolutamente, preocupante. No, lo siguiente. Además, el incremento de los precios de los materiales va a suponer un encarecimiento brutal de las obras que tenemos en este momento contratadas. Y, desde luego, una financiación autonómica nueva en tan poco tiempo y de manera precipitada no va a ser posible acometer. Pero, desde luego, algún tipo de fondo extraordinario desde el Gobierno de España sí que sería imprescindible que recibiéramos. Sé que el Gobierno de España tiene también muchas dificultades, pero, insisto, nosotros tenemos que abrir hospitales, tenemos que abrir escuelas, tenemos que mantener servicios sociales, tenemos que pagar gastos extraordinarios de obras, tenemos que acometer listas de espera quirúrgicas y, desde luego, con la actual financiación es imposible que lo hagamos, salvo que nos saltemos ya de manera absolutamente frívola, si usted quiere, los márgenes del déficit y todo el resto de las reglas fiscales. Pero entonces, en el caso de Aragón, presidente, ¿cuánto necesitarían de un fondo adicional del Gobierno nacional para cubrir o para esta situación que usted mismo ha calificado como agónica, ha dicho? Está por aquí el consejero de Hacienda y seguro que él tiene los cálculos más afinados que yo, pero en este momento no menos de 500 millones de euros, siendo modesto y echando por debajo del cálculo. ¿Han hablado con la ministra de Hacienda? Se lo hemos hecho saber en muchas ocasiones los distintos presidentes autonómicos. Lo que pasa es que la ministra de Hacienda es, como cualquier ministro de Hacienda, escrupulosa defensora de las arcas del Estado, por decirlo de una manera lo más amable posible. O sea, que no tiene usted mucha esperanza de que se... Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Bueno, presidente, vamos a cambiar de tema. Hay un nuevo presidente en el Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, al que entiendo que usted conoce bien, han compartido decenas de reuniones de presidentes. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo líder del Partido Popular? Bueno, como usted dice, yo lo conozco bien. Hemos tenido ocasión de compartir muchas reuniones en Zaragoza, en Santiago de Compostela. Hemos sintonizado bien en todo lo que significa el hecho autonómico, en todo lo que significa la financiación autonómica. Yo recibo al nuevo líder del Partido Popular como demócrata y como político que trata de instalarse en la centralidad y partir de la transversalidad en la adopción de las decisiones. Lo recibo con expectación, aunque hay una cosa que de entrada no me está gustando demasiado de Alberto Núñez Feijóo,
y es su insistencia absolutamente obsesiva con la bajada de impuestos. Es algo que me parece que, llevado al extremo al que lo lleva el Partido Popular, roza la frivolidad y la irresponsabilidad en la situación por la que atraviesa el país. Un país con un déficit estructural del 4% del Producto Interior Bruto, con una deuda del 118% de su propio PIB. Un país en estas circunstancias, desde luego, sería absolutamente irresponsable si acometiera una rebaja de impuestos. Yo diría que rozaría la temeridad. A continuación tengo que decir que hay que estar tranquilos porque no llegará la sangre al río. El Partido Popular amenaza siempre con bajar los impuestos cuando está en la oposición, pero en cuanto llega al gobierno o los mantiene o los sube. Por tanto, no hay ningún riesgo. Pero, presidente, por pincharle un poco en este asunto, que es bien importante, teniendo en cuenta el mordisco tremendo que la inflación está dando a las rentas y a los ahorros de los españoles, ¿no vendría bien algún retoque en impuestos para compensar un poco ese recorte que está provocando la inflación? La inflación afecta sobre todo a las clases más bajas, a las clases que ya por la vía del IRPF prácticamente no pagan nada. Por tanto, la modificación del IRPF a quienes realmente debería favorecer no les iba a favorecer absolutamente nada. Favorecería a otros sectores de la población, a otro tipo de rentas que con algún tipo de sacrificio pueden sobrellevar perfectamente la actual situación. Bueno, presidente, otra de las propuestas que ha traído, que ha puesto sobre la mesa el nuevo presidente del Partido Popular, que no es nueva, pero que ha venido a agitar un poco el panorama político, es el de que gobierne la lista más votada. Me gustaría, obviamente, conocer su opinión. Mire, si desde hace 3 años gobernara la lista más votada, el Partido Popular estaría en este momento políticamente en los huesos. Si esta norma se hubiera aplicado en las elecciones municipales y autonómicas del año 2019, el Partido Popular prácticamente se hubiera quedado sin gobernar ni una sola comunidad autónoma de este país. Por cierto, un partido al que yo le tengo mucha estima y que considero que es un pilar fundamental para este país y al que le deseo la mejor de las suertes, que es Ciudadanos, tal como entiendo la política española, que es a la europea. Un partido liberal es absolutamente imprescindible. Si en el año 2019 se hubiera aplicado aquello de la lista más votada y Ciudadanos también hubiera aceptado ese principio, lo digo como crítica absolutamente cariñosa a este partido, yo no sé lo que hubiera sido el Partido Popular. Pero, presidente, al margen de la casuística particular, como concepto, ¿tiene sentido? Este tipo de cuestiones planteadas así no dejan de ser flashes más llamados a provocar un debate momentáneo fugaz, un destello, la búsqueda de titulares, que a afrontar seriamente los problemas que tiene este país y a buscarle soluciones a la gobernanza de este país. Hablar de que tenga que gobernar la lista más votada o de manera imperativa es no decir, en mi opinión, absolutamente nada. Se podría hablar de hacer una reforma de la ley electoral para que la lista más votada tuviera un plus, como en Grecia. Se podría hablar de cambiar la ley electoral para ir a distritos uninominales que prácticamente dieran mayorías a quien ganará las elecciones. Me da la impresión de que ese debate de la ley electoral no se va a producir en ningún caso. Yo prefiero hablar de otro tipo de cuestiones. Yo, como le digo, soy, como socialdemócrata, profundamente admirador y me identifico mucho con lo que ha sido el concepto de la gobernanza en este país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el que ha dado lugar a la mejor política de la historia de la humanidad. Y ha sido una gobernanza fundamentalmente sustentada en las 3 principales familias políticas del continente, los socialdemócratas, los demócratas cristianos o conservadores y los liberales. Sobre esa alianza es sobre la que se ha construido Europa y la que nos ha traído lo mejor de los últimos 80 años en la historia de nuestro país. Además, me temo que tal como están viniendo los acontecimientos, sobre todo después de la guerra de Ucrania y las consecuencias que va a tener, cada vez el debate se va a producir más entre la democracia liberal y quienes están en contra de la democracia liberal que entre la izquierda y la derecha.
Pero este tipo de reflexiones, entiendo, son reflexiones para hacerlas de manera sosegada, de manera pausada, sin las necesidades urgentes de copar titulares y sin buscar frases ocurrentes. Las frases ocurrentes pueden ser ocurrentes, pueden tener impacto en un momento determinado, pero no resuelven absolutamente nada. Y relacionado con este asunto y con el asunto de la fragmentación del mapa político español e europeo también, pero español en particular, está el tema de los cordones sanitarios. Usted, presidente, es partidario de los cordones sanitarios a determinadas fuerzas políticas. Obviamente, en este caso, estamos hablando todos estamos pensando en Vox. Bueno, sigo hablándole a usted de mi europeísmo y de mi profunda identificación con lo que en Europa se ha entendido siempre por los buenos criterios de gobernanza. Ahora estamos viendo en Europa, y justamente en estos días el debate está en primera línea, que me refiero a las elecciones francesas, y los países que nos sirven de referencia, en Alemania, en Francia. Es obvio que la extrema derecha está siendo descontada para la formación de cualquier gobierno. Toda la política francesa se ha unido contra la extrema derecha porque consideran que su presencia en los gobiernos rompe con las esencias, con lo fundamental de la democracia liberal a la que todos nos declaramos devotos y partidarios. Además, en el caso concreto de España, y hablando de la participación de Vox en gobiernos autonómicos, es una contradicción flagrante, una contradicción casi in terminis, porque Vox es un partido político que aspira ni más ni menos que a suprimir las autonomías, a suprimir el Estado autonómico. Por tanto, participar en un gobierno para dinamitar el sistema que ha dado lugar a ese gobierno es una contradicción absolutamente flagrante. Pues dos últimas cosas muy rápidas, presidente, y terminamos. La primera tiene que ver con esto último que está diciendo. Hay estudios demoscópicos, presidente, que están detectando, sobre todo en zonas rurales, traspaso de voto del PSOE a Vox. Usted esto lo detecta, lo ve, porque es verdad que es un salto olímpico. Olímpico. Olímpico, sí, sí. O sea, pasar de votar al PSOE a votar a Vox es un salto. Yo sinceramente, eso, al menos en la Comunidad Autónoma de Aragón, tampoco es que yo tenga un radar infalible para detectar lo que ocurre. Yo eso no lo estoy viendo. Ahora bien, hay elementos que a nosotros nos han preocupado y no lo hemos ocultado. Ha habido determinados debates, por ejemplo, sobre la caza que nos han preocupado, porque, en fin, la caza es una actividad perfectamente defendible, que en los términos legislativos y legales actuales es perfectamente admisible, que no necesita ningún tipo de alteración ni legal ni ningún tipo de cambio de tratamiento desde ningún punto de vista, y se han tratado de generar debates por parte de algún partido político determinado que, desde luego, en el medio rural han sentado fatal, han tenido un impacto absolutamente negativo. Yo creo que el medio rural bastantes problemas tiene ya de por sí. Les hablaba antes de lo que nos preocupa a nosotros, tratar de salvar la ganadería intensiva, que es una fuente de riqueza fundamental, que hacen muy bien las cosas. Estamos incentivando la investigación para anular los efectos de las emisiones difusas. El campo se está esforzando por ser competitivo, pero a la vez porque su actividad sea sostenible, por ser los primeros que lleguen a esa especie de excelencia en las emisiones, en dejar de emitir CO2. O sea, no puede ser que todo ese tipo de esfuerzos no sean considerados y se introduzcan debates, por ejemplo, como este de la caza, que es absolutamente inoportuno, y desde luego yo me confieso abierta y decididamente, y no lo soy, partidario de los cazadores. Bueno, y la última, presidente, y cumplimos escrupulosamente el tiempo, es obvia y seguro que usted se la esperaba. ¿Repetirá, será usted el candidato en las próximas elecciones autonómicas? Bueno, la respuesta habitual a esa pregunta suele ser que, en fin, que lo tengo que consultar conmigo mismo, con mi familia, con mi partido y demás, pero vaya, en principio creo que sí. Bueno, pues será para ello. Presidente, un placer no tenerlo con nosotros. Muchas gracias a todos.